Buenas tardes. Como director del Instituto Cervantes es una alegría para mí dar la bienvenida esta tarde a este acto protagonizado y compartido con tantos amigos, con tantas amigas. Este homenaje a las librerías, al mundo del libro, que tiene un motivo muy especial y también muy significativo: celebrar el 50 aniversario de la librería Rafael Alberti. Para los que estamos convencidos de que la cultura es inseparable de la democracia y que los valores democráticos solo pueden descansar en la cultura y en el conocimiento, pues las librerías son un punto de referencia fundamental. Es verdad, La Libertad es una librería. Con motivo de la pandemia, hace ya 5 años, pusimos en marcha una serie de apoyos a las librerías en aquellos momentos difíciles y grabamos muchos vídeos, y voy a pedir a los compañeros del fondo que pongan uno de esos vídeos que compartimos, donde está la razón de que este acto se llame La Libertad es una librería. La libertad es la razón de nuestra vida, dijimos, estudiantes, soñadores. La razón de los viejos, matizamos ahora, su única y escéptica esperanza. La libertad es un extraño viaje. Son las plazas de toros, sillas sobre la arena en aquellas primeras elecciones. Es el peligro que de madrugada nos acecha en el metro. Son los periódicos cuando se acerca ya al final del día. La libertad es hacer el amor en los parques. Es el alba en un día de huelga general. Es morir libre. Son las guerras médicas. Las palabras república y civil. Un rey saliendo en tren hacia el exilio. La libertad es una librería. Ir indocumentado. Canciones que una vez nos prohibieron. Una forma de amor. La libertad. Hola, soy Marta Sanz y yo también creo que La Libertad es una librería, porque la librería es ese lugar donde nosotros podemos acceder, curiosear y adquirir esos objetos que luego sirven para amueblar nuestra biblioteca física y para amueblar esa biblioteca mental, que nos permite un poco pues ejercer la crítica y saber en gran medida cuáles son aquellas cosas de la vida, del mundo, de la sociedad en las que nos ha tocado vivir, que nos impiden ser precisamente libres. Luego, por otra parte, las librerías para mí son espacios de libertad, porque son espacios de memoria y son espacios de encuentro, de conversación y de belleza. Yo algunos de los momentos más maravillosos de mi vida los asocio con librerías, con presentaciones, con diálogos con lectores y lectoras a los que en otras circunstancias pues no hubiera podido conocer. La Libertad es una librería. Y la vida es muy corta para leer libros malos, así que aquí van 2 recomendaciones de esos libros que te tocan en la vida y que nunca olvidarás. El olvido que seremos, de Héctor Abad Lince, y República Luminosa, de Andrés Barba. La libertad es una librería. La libertad es una librería. Este verso del poeta y premio Cervantes Joan Margarit cobra, si cabe, hoy más su valor, su importancia, su sentido. La libertad tiene apellidos: la libertad de crear, la libertad de pensamiento, la libertad para expresarnos, en fin, la libertad para ir a una librería y elegir el libro que nos hace soñar,
que nos hace crecer, que nos hace aprender, que nos hace conocer otros mundos, otras ideas, otras cosas. Los libros que nos hacen un poquito más críticos, que nos hacen un poquito más libres, en fin, que nos hacen mejores. Cuando esto pase, cuando todo esto termine, volveremos a las librerías, a esos espacios de encuentro, a esos foros culturales, a ese sitio de amigos, porque, como decía el sabio, los libros son esos amigos que nunca decepcionan. Por tanto, mientras tanto, leamos. Hola, soy Aitana Sánchez Gijón y quería deciros que La Libertad es una librería. Así que en estos tiempos de reclusión, en los que tenemos tanto tiempo para leer, entre otras cosas, os animo a que averigüéis en vuestras ciudades, en vuestras localidades, qué librerías os pueden mandar los libros a casa. Y cuando salgamos a la calle os animo a que volváis a entrar a las librerías y hablar, dejaros aconsejar por vuestros libreros, porque los libros son ventanas abiertas al mundo y las librerías son espacios de resistencia y de libertad. Hola, desde mi casa, confinada como todos, esperando a que las circunstancias mejoren. No puedo por menos que pensar que las librerías son importantes para la vida de mucha gente, que hay muchos buenos lectores que están esperando que volvamos a abrir y desde luego recordar el verso de Joan Margarit: la libertad es una librería, una forma de amor, la libertad. Son lugares de sociabilización, de fraternidad, de cultura. Son cosas muy importantes en nuestra forma de vida y que no podemos perder y que tenemos que proteger siempre, pero ahora especialmente. Así que defendamos las librerías. Bueno, estos días, buscando en los archivos, tenemos más de 60 grabaciones defendiendo el verso de Joan, la libertad es una librería, pero lo paramos aquí con la intervención de Lola Larumbe porque celebramos los 50 años de la librería Rafael Alberti y pido otro aplauso para la librería Alberti y para Lola. Decía que me parece muy significativo y es una alegría darles la bienvenida porque estamos en un momento en el que reivindicar la cultura a mí me parece decisivo. Estamos rodeados de bulos, de mentiras y la educación es fundamental para que la gente no se deje manipular por los bulos. Pero es que además, con tanta mentira podemos caer en la tentación de reivindicar la verdad y volver a una época donde la verdad sea confundida como concepto con los dogmas, con las esencias. La cultura es también muy buen antídoto. Estamos en el Instituto Cervantes. Después de todo el proceso histórico medieval, donde escribir era repetir la verdad sagrada, pues hubo un señor que se inventó que la ficción era inseparable de la verdad y escribió el Quijote, porque la verdad es una realidad que se puede interpretar de muchas maneras, para legitimar poderes injustos o para tomar conciencia de lo que merece la pena ser defendido. Y por eso creó la ficción para decirnos que la realidad y la ficción son inseparables. Y esa es la tarea de la literatura a la hora de crear conciencia para hacernos responsables del modo en el que somos capaces de interpretar los valores que llamamos realidad. Y por eso creo que es fundamental en este momento la cultura, pero también me gusta recordar aquí que fue fundamental la cultura en los años de lucha contra la dictadura del general Franco y que fueron fundamentales las librerías en las que de manera secreta se podían comprar libros prohibidos o donde se aconsejaban los libros que
ayudaban a reflexionar sobre los valores de la democracia, las librerías que fueron capaces, por ejemplo, de soportar agresiones, de soportar indultos, convirtiéndose en una esfera de libertad tan importante como las plazas públicas. Porque es verdad que se perdían muchas cosas, pero como decía el poeta Blas de Otero, nos quedaba la palabra. Por eso es una alegría, junto a la Caja de las Letras, donde tenemos el legado de Rafael Alberti y María Teresa León, con los pasaportes que utilizaron para regresar después de muchos años de exilio a España en 1977, pues saber que hubo una librería en Madrid que le puso el nombre de Rafael Alberti a su proyecto cultural, económico, humano, llevando los libros a la calle. Por eso es una alegría contar con la librería Alberti y con otras librerías decisivas en la historia de la democracia de Madrid, como el Buscón, como Jarcha, como la librería Machado, como Miraguano y como Naos. Por eso le doy las gracias a Lola, a Luis, a Fernando, a Aldo, a Pepa y a Reyes que estén aquí con nosotros y que mantengan una conversación con un buen amigo del Instituto Cervantes y alguien también muy relacionado con el mundo de los libros, con el mundo editorial, con el periodismo cultural, como Juan Cruz, un amigo cervantino y un amigo literario. Muchísimas gracias. Todos estos son libreros, que están aquí a mi lado. Y yo admiro la librería desde cuando no tenía libros en mi casa. Yo iba a un lugar que estaba cerca del Penitente, se llamaba así, y se llama así, donde había dos librerías, una en Secano y otra al lado del mar. Y yo iba al lado del mar y en la que había al lado del mar yo le pedía a los chicos que llevaban la librería, que eran dos, que si me dejaban tocar los libros, porque nosotros no teníamos libros. Generalmente la gente no tenía libros en aquellos años, en aquel tiempo. Y entonces ellos me dejaban tocar y tocar y tocar. Y un día toqué uno que me gustó mucho, que el tacto del libro. Era Javier Mariño, de Torrente Ballester. Yo no leí ese libro entonces, porque tampoco me los dejaban para que yo fuera a leerlos en casa. Más adelante sí hubo un sitio, que era el Instituto de Estudios Hispánicos, y allí no solo me los dejaban tocar, sino también me dejaban leer. Ahora mi biblioteca está enteramente donada a ese lugar donde yo aprendí a leer libros. Pero años después yo me hice amigo de Torrente Ballester, que ya era muy mayor, y fui a verle cuando ya no había mucha esperanza o ninguna para él, y fui a Salamanca, y entonces le conté esa anécdota, y entonces él le dijo a su mujer: Fernanda, tráele a Juanito una copia de Javier Mariño, un ejemplar de Javier Mariño. Y lo tengo, ese lo tengo. Esta mañana estuve escuchando a una chica, que el nombre es un poquito enrevesado, que se llama Kuan Sou, que a pesar de llamarse así, es nacida en Sevilla o en Cádiz, y iba para analfabeta, pero se empeñó en los libros y en leer libros y en buscar libros en las bibliotecas o en las librerías o en la gente, mientras la madre le decía, la madre era china de origen, ella era china pero no de nacimiento, ella era china de Sevilla. Entonces ella
se empeñó, a escondidas de su madre, en ser lectora. Y ahora es una escritora. No solo es una escritora, sino que es también una persona muy querida en el mundo literario andaluz y fuera de ahí. Y esta mañana se presentó a una entidad importante, benemérita, que tiene además la impronta de Mónica Margarit, que es la Fundación Princesa de Gerona, o de Girona, que allí están tratando de premiar a la gente que con su esfuerzo termina siendo imprescindible en la sociedad española. Ella, vuelvo a decir el nombre, Quan Zhu ganó el Accessit. Ella estaba muy feliz y yo me sentí reflejado en ella, porque yo fui el Juan Zhu de mi barrio y de mi pueblo y de cualquier sitio. Y gracias a aquellos libreros, yo me siento ahora que soy una persona letrada, capaz de sentarse hoy junto a libreros muy importantes, todos ellos, en mi vida. Una librera especialmente importante es Lola Larumbe, que siempre me ha fiado los libros que yo compro porque a veces no tengo dinero para comprar libros. Lola ha hablado desde allí. A mí me gustaría ahora que Lola hable desde aquí. Todos los libreros que están aquí representados han enviado unos textos muy hermosos sobre el nacimiento y la consecución de lo que hoy son sus librerías, cada una de sus librerías. Luego les pediré a cada uno de ellos que resuman lo que fueron diciendo y a partir de ahí nosotros vamos a dialogar con ellos acerca de lo que ellos han contribuido a la cultura literaria en español y no solo eso, sino a la generosidad de acoger en sus librerías también a indigentes como yo. Lola, ahora que estás aquí, tienes a tu lado a libreros muy importantes que te han venido a arropar. Me gustaría que los presentaras a cada uno de ellos. Fenomenal, estupendo. Muchísimas gracias, Luis García Montero, por este regalo al Instituto Cervantes, a todo el equipo. Perdón. Pues repito los agradecimientos a Luis García Montero en nombre del Instituto Cervantes por este regalo, a todo el equipo del Instituto Cervantes que han cuidado este evento desde muy cerca, con mucho cariño y con muchísimo afecto, y sobre todo muchísimas gracias a todos los que y a todas las que estáis aquí esta tarde y que sois amigos de las librerías, no solamente de la librería Alberti, sino de todas las librerías. Cuando teníamos 20 años íbamos al teatro, nos gustaba ir al cine, no teníamos libros, queríamos tenerlos, queríamos leer, y ir a librerías formaba parte de ese paseo, de ese trayecto, ¿no? Teníamos avidez. Y todos estos amigos que están esta tarde aquí, bueno, Aldo es un poquito más joven, ¿no? Es de una generación, es el más joven, ¿no? Es el más joven. Casi tan joven como los padres. Pero bueno, Aldo también, porque es más joven, pero yo creo que es de esa estirpe de jóvenes ávidos por la lectura y por la cultura, ¿no? Y en aquel entonces mirábamos los libros y mirábamos como si fueran escaparates de dulces o de bombones, ¿no? Yo me recuerdo a mí misma mirando el escaparate de la librería Alberti, cuando la librería Alberti era pues algo que estaba en una especie como de firmamento.
al lado del padre de Iñaki Lucía, que ahora es librero también, de Jaime Lucía. Y cuando no tenía ni idea de que mi vida, mi casa, mis amigos, todo, mi oficio, todo, iba a pasar dentro de esas palomas azules que había en la fachada. No tenía ni idea, ¿no? Tenía 18 o 19 años, ¿no? Pero voy a presentar a mis amigos, antes de que se me olvide. Vamos con la librería El Buscón, que aquí tenemos a Luis Sancho. Bueno, es un luchador desde el año 74. 77. Del 77. Es la librería El Buscón, que es una librería que luego os hablará él, ¿no? Todas estas librerías tienen orígenes muy interesantes, porque son librerías que nacen como de la voluntad de un grupo de personas. No es la voluntad de una sola, nunca de ellas, ¿no? Vienen como de un aliento común, ¿no? Y ese aliento común, ¿dónde estaba? Estaba en el barrio, en la asociación vecinal, estaba en los grupos políticos de entonces, ¿no? Que eran el antifranquismo significaba una manera de estar en el mundo, ¿no? Y luchar contra la dictadura. Y Luis Sancho viene de ahí. Y hoy El Buscón, después de casi 50 años también, es una librería importantísima en el barrio y más allá. Es una librería de humanidades, de filosofía literaria, y donde ya en los años primeros 80 ya había encuentros de filosofía, había encuentros con autores. Es una gran librería en la Prospe. Así que él es Luis Sancho, y muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena al Buscón también. Muchas gracias a ti por lo que has dicho. Ha venido estando así un poquito, ya lo veis, que se ha puesto en esa esquina porque a lo mejor tenía que salir corriendo porque no está muy bien de salud últimamente, pero quería estar aquí con nosotros y sobre todo con esta idea de las librerías participativas y que fueron importantes para la transición a la democracia, muy importantes, ¿no? Tenemos a Aldo García, que es una segunda generación de libreros también, y es de la librería Machado. La librería Machado también, que empieza en el año 70, 71 aproximadamente, creo. 71, pero bueno, realmente cuando empezamos nosotros es en el 59. Bueno, en el 59. Luego contarás todo eso porque es una historia también muy interesante. Y bueno, pues la librería Machado, Galería de Arte, Conciliábulo también en esos años 70, de antifranquistas y de luchadores y de clandestinidad, ¿no? Un lugar donde también, bueno, pues había un debate por las ideas completamente, ¿no? O sea, la librería como parte de un activismo dentro de la ciudad, muy importante, Fernando VI, y ahora en las Salesas. Aquí está Pepa Arteaga, de la librería Miraguano. Y bueno, pues otra gran librería muy combativa en el barrio de Salamanca, con la dificultad que eso tiene, cumplir. Sí, somos del 77. Sois del 77, ¿no? Y es una librería que ha seguido también ahí en la vanguardia, con una editorial asociada, especializada en libros de ciencia ficción, clásicos, etcétera, etcétera. Y se mantiene ahí todavía luchando, peleando, ¿no? Aquí tenemos a Fernando Valverde, a Nani. Es librería Jarcha, en Vicálvaro. En Vicálvaro, cuando empieza, el año pasado ya cumplieron los 50 años. Sí. O sea, Vicálvaro, cuando empezó Jarcha, que era un pueblo, de verdad. Bueno, era barrio ya asociado a Madrid. Vicálvaro se anexiona a Madrid en mitad de los años 50, pero conservaba y sigue conservando en muchas zonas ese ambiente más rural, ¿no? Entonces, cuando nosotros abrimos, era absolutamente rural. Es decir, que llegar a Vicálvaro era atravesar campos hasta llegar no había M40 en Madrid todavía. Esto estaba mucho, sigue estando más allá de la M40, o sea que imaginaros un poco esa situación en ese tiempo. Una otra librería que viene de la lucha vecinal, ¿no? De la Asociación de Vecinos, es decir, otra vez la librería como un punto caliente, una necesidad
no se podía hablar de equipamientos culturales, no había equipamientos de nada, ¿no? Y que un barrio tuviera una librería como la librería Jarcha, hasta ahora totalmente vinculada con las bibliotecas, con el centro cultural, donde se hacen reuniones, presentaciones, encuentros, ¿no? Es pues 50 años de historia. Y además ahora a Nani le acabamos de dar los libreros de Madrid el premio Leyenda por su labor como muchas cosas, porque ese espíritu de asociacionismo, Nani lo ha proyectado también en el gremio y en la Asociación de Librerías en Madrid, y es muy importante. Todos yo creo, han sido grandes compañeros. O sea, yo he aprendido muchísimo de ellos. Esos 19 años de inicio en la librería Alberti, con Santi, que está ahí, Santiago González, que lo tuvimos que aprender todo sobre la marcha, sobre el territorio, ¿no? Y qué importante fue que los libreros amigos nos ayudáramos, ¿no? Que compartiéramos problemas, que compartiéramos necesidades, ¿no? Con esos boletines, aquella revista que hacíamos que se llamaba Librerías y que nos reuníamos a comer, a cenar y a hablar de los problemas que teníamos. Y Naos, Reyes de la Iglesia, Librería Naos, que es una de las librerías, yo siempre lo he dicho, es una de las librerías mejores de Europa, de fondo, de arquitectura, de diseño, de estética. Es impecable y está en la calle Quintana, somos vecinos, y desde el año 78, pues hay una especie de cable permanente entre la librería Alberti y la librería Naos, preguntándonos cosas. Oye, pero a ti te llegó este libro, ya lo tienes ya, pero ¿no te parece? Entonces, qué importante es sentirse arropados por los que trabajan de una manera común, ¿no? Y yo creo que todos nacemos de un mismo sitio. La idea de la librería es una librería que está mirando a la sociedad, que está mirando a la ciudad, tan importante, ¿no? Y las librerías solidarias. Juan. Bueno, Juan no tiene una librería, pero sí en el corazón. A mí me gustaría, Luis, me contaste antes que estábamos allí, una relación que tú mantuviste y mantienes con don Emilio Lledó. A mí me gustaría que ustedes me hablaran de sus autores, de la gente con la que se han encontrado en las librerías respectivas y cómo esa gente, que no tiene por qué ser todos profesores ni grandes de la literatura ni nada, cómo ha sido ese encuentro con el lector y también con el lector conocido que luego les ha sido o amigos de ustedes o gente que les va a ver a las ferias del libro o a los acontecimientos que ustedes mismos organizan. Vamos a empezar por Luis, que fue el que me nombró a Lledó. Sí, bueno, la anécdota de Lledó, digamos que la anécdota de don Emilio Lledó es una cosa curiosa, vamos. En la librería teníamos unos talleres de ciencia y de filosofía, a los cuales iba Ruiz de Gopegui, el que fue director del INTA y padre de Belén Gopegui. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿podría llamar yo a Emilio Lledó para que viniera a firmar a la caseta en una feria del libro? Me dijo, sí, me dio el número de teléfono, le llamé a Emilio Lledó y le dije, oye, don Emilio, por supuesto, ¿quieres venir a firmar a la caseta tus libros mañana por la mañana? O sea, un día por la mañana. Me dijo, hombre, Luis, pero ¿cómo voy a firmar un filósofo libros? Si la filosofía no le interesa a nadie. Y dije, bueno, usted venga y por lo menos pues charlamos. Vino y firmó un huevo. Pero firmó hasta tal punto que cuando fuimos a cerrar, para irnos ya al mediodía, me dijo, oye, Luis, ¿puedo venir por la tarde? Dije, hombre, claro, venga por la tarde. Ese fue uno de los, digamos, dio muchas charlas, dio por lo menos que yo crea 4 o 5 charlas en la librería y presentamos varios libros de él.
Luego otro por decir, otro que es muy conocido, fue Rafael Sánchez Ferlosio. Yo estaba en la librería, bueno, la librería, si sabéis, pone bienvenidos al brigadistas, está, en fin, está bastante politizada. Y entonces entró Rafael Sánchez Ferlosio y yo miro y digo, coño, será Rafael Sánchez Ferlosio. Y entonces me acerqué. Y yo le dije, Rafael, ¿que buscaste algo? Sí, estoy buscando no sé qué. Cogió un libro y se fue. Pero vino al día siguiente. Y entonces ya... Yo me montaba un chocho, porque una vez se le llamaba Rafael, otra vez era Rafael, otra vez se le llamaba... Pero vamos. Y vino y le digo, ¿qué está usted buscando? Y me dice, estoy buscando una cosa sobre los misterios de Isis o algo así. Y le dije, pues mira, donde mejor se explica es en el Propréctico de Clemente de Alejandría, que como se mete con ellos, pues los explica a todos. Y entonces se llevó el libro. Y al día siguiente vino a darme las gracias por la recomendación de Clemente de Alejandría. A partir de ahí ya nos hicimos bastante amistosos. Y dio una charla en la librería, que yo creo que ha sido la única charla, espero no equivocarme, que fue pública y que, bueno, la librería, vamos, estaba la calle fuera, o sea, la gente fuera por la calle. Y que fue un avance del libro que luego se llamó Non Olet. Y luego otra cosa que hizo, pues, Sánchez Ferlosio, es que fue, cuando eligieron que fuera a firmar a la Feria del Libro, dijo, sí, pero si voy a la librería El Buscón, porque teníamos una amistad, salíamos los dos, él se tomaba un sándwich y yo me tomaba una cerveza, hasta tal punto que una vez que estábamos hablando, dijo no sé qué, y le dije, Rafael, estás equivocado, y en vez de Enrique es esto, para decir uno, es Enrique IV. No, bueno, pues al día siguiente vino, y me dijo, tienes razón, Luis, y ahí ya creamos una especie. Luego también venía bastante, bueno, Belengo-Pegui, claro que era, venía, bueno, Belengo-Pegui, que estuvo trabajando incluso en la librería, pues 2 o 3 o 4 meses. Muguerza, que venía y dio 2 charlas, y luego creo que también vino Aranguren. Luego ya Luis Martínez de Velasco y luego gente por aquí que son clientes habituales, pero no tan importantes como los otros, y de los cuales, pues, con muchos entablé amistad y son prácticamente de mis mejores amigos. El que tienes al lado es el más joven de todos los que están aquí, de momento. Y te criaste entre escritores, la verdad, porque tu casa era no solo en las ferias del libro, sino casi siempre una especie de lugar abierto para todos aquellos que querían, uno, encontrarse con los escritores y 2, encontrarse con los que podían... Ay, perdón. Que yo pensé que mi voz se escuchaba. Los que en definitiva eran no los clientes, sino los amigos de los Visor. A mí me gustaría que tú, yo me voy a levantar y voy a llevarte el micrófono, vale, que tú contaras esas noches que tú vivías insomne cuando ellos estaban divirtiendo con los escritores. ¿Qué escritores había por allí? Bueno, pues... A ver, escritores prácticamente, pues todos los que os podáis imaginar, desde bastantes de los que hay por aquí. Luis García Montero, por ejemplo, iba bastante. Belengo-Pegui también. O sea, yo es que cuando me dicen lo de ¿has conocido autores? Pues para mí es como si me estuvieran hablando de mi infancia, porque es que mi infancia era eso. O sea, se iban mis padres a la casa de campo y en la casa de campo estaban esperándoles 4 autores o 5 editores, o sea, no lo sé. De hecho, yo tengo una anécdota que casi dejo sin editores catalanes
en los años 80 a Cataluña, porque estábamos en un barco en Cadaqués y yo estaba buceando en una cala. Y en un momento dado bajé, cogí un objeto que había por allí, que no sabía lo que era, y cuando lo subí resulta que era una bomba que no había estallado en la guerra civil. Y entonces la cogí, la puse encima de la barca y les dije, mirad lo que he encontrado. Y claro, todos salieron precipitadamente del barco diciendo, ¿pero qué has hecho? Y bueno, incluso las vacaciones que tenía de infancia también eran vacaciones con editores o con autores. O sea, yo la casa de Esther Tusquets, por ejemplo, me la conozco de memoria. Tanto la de Cadaqués como la de Barcelona. O la de... no sé, o sea... Oye, ¿qué te parecían los escritores? ¿Unos pesados, unos tipos simpáticos? ¿Cómo era la historia? Pues había de todo. Había de todo, había... Ah, vale. Yo tengo un micro, sí. Bueno, pues eso que... no sé qué me habías preguntado. Que si te parecían los escritores, lo que me parecían los unos escritores. pesados o algunos... Pues había de todo, como en todas partes, ¿no? Había gente muy simpática, gente que siempre estaba preguntándome si iba a escribir un libro, qué iba a hacer. O sea, en general, las mujeres solían ser bastante más simpáticas y los hombres un poco más rudos. No quiero decir que sean antipáticos, sino que se cortaban más a la hora de hablar conmigo. Pues entonces di de una mujer que te haya interesado. Pues, hombre, por ejemplo, Carmen Martín Gaite, que ahora se cumple el centenario de su nacimiento, ¿no? Pues fue una... ¿Cómo era? Pues una persona súper sencilla, mucho más sencilla de lo que parece. O sea, de primeras, lo primero que pensarías es Carmen Martín Gaite, pues es una intelectual de muy alto nivel y que no vas a poder hablar con ella. Y vamos, yo tendría 3, 4, 5 años y hablaba con ella perfectamente. Y se interesaba por las cosas que a mí me interesaban. A lo mejor por eso ahora eres tú escritor. Puede ser. Pepa, ¿quiénes iban por allí? Lola dice que ahora es territorio comanche tu lugar, pero ¿cómo sientes tú que esa librería atrajo gente? ¿Qué gente atrajo? Bueno, precisamente por el entorno en el que estábamos, que era el barrio de Salamanca, muy conservador, súper franquista, facha, más no poder. Bueno, pues había bastantes librerías, pero claro, librerías de un tipo, pues eso, conservador, de bestsellers, Vizcaíno Casas, en fin, gente de ese estilo. Cuando nosotros abrimos nuestro pequeño local, pues fue un punto de refugio para gente que no casaba dentro de aquel barrio, que vivía allí porque vivía, pero pues había mucha gente que no comulgaba, digamos, no casaba con aquella historia y nos convertimos eso en un lugar de tertulia, de recogida de profesionales, gente, profesores, muchísimos, muchos jóvenes, porque nosotros éramos muy jóvenes cuando montamos aquello, teníamos 21 años, 22, muchos jóvenes que tampoco encontraban, estamos hablando del año 77, no había sitios donde los jóvenes se pudieran reunir. En primer lugar, porque estaba todo prohibido. O sea, no te podías reunir más de 3 personas porque podía venir la policía a llevarte, porque estaba prohibida la reunión y tal. Y la librería se convirtió eso en una especie de refugio. De refugio de la gente del barrio que que tenía otras ideas y que que eran sobre todo la gente más joven, ¿no?
hemos ido creciendo todos juntos, los clientes, nosotros. La gente joven encontró allí pues un sitio donde charlar, donde terminábamos las tardes pues en el bar de enfrente, que también le vino muy bien, tomando cañas, o en el Avión, que era un bar muy cercano que se comían pipas y se tomaban copas. Sitios así, ¿no? Ustedes, Pepa, están hablando del oficio que han tenido. Es un oficio muy importante, ¿no? Pero no era solo entonces un oficio, era también un refugio, un lugar donde iban las personas a interesarse por lo que no se conocía. Ahora las librerías son lugares donde están todos los libros, pudieran estar todos los libros, pero eso de encontrar un libro, entonces, y ese libro te llegara, ¿no? ¿Cómo? Y además, como tú decías antes, éramos generaciones que no teníamos libros en casa. No había libros en las casas, las bibliotecas eran raquíticas y no había prácticamente. Entonces, toda la cultura y todas las ideas estaban en los libros, estaban ahí. No había internet, no había redes sociales, el mundo era gris, era tremendo porque vivíamos bajo una dictadura. No había libertad de expresión, no había libertad de reunión. Entonces, eso fue uno de los impulsos que nos llevó a montar la librería, ¿no? El ansia de la libertad, de la democracia, de la posibilidad de expresar, de reunir. Yo en la nota que te pasé de mis apuntes, de nuestra historia, te digo que Miraguano es la materialización de un sueño de una persona que es José Javier Fuente del Pilar, mi marido. Y él tenía una gran ansiedad por las ideas, por la cultura. Él había trabajado en librerías, había salido de España un par de veces, a París, a Londres, y esas salidas, y aparte luego, bueno, otros factores, militancia, no sé qué, nos hacían tener ese deseo de tocar los libros, de tener libros prohibidos, no prohibidos, todos para poder amueblarnos por dentro y por fuera también, para poder ser un refugio, para poder tener realizar ese sueño de libertad, ¿no? Y él fue el primero que abrió Miraguano, el 14 de febrero del 77. Yo estaba estudiando, pero bueno, ya éramos pareja, y yo me incorporé con él, y luego a los pocos meses, a los 3, 4 meses, se incorporó José María Zote con nosotros, y ese fue el trío fundacional de Miraguano. Y a partir de ahí, en un local de 30 metros, bueno, pues conseguimos que al abrir una puerta entrara un poco de luz y de color a nuestras vidas, ¿no? Y un halo de libertad y de podernos juntar con gente, con compañeros. Esa fue nuestra ansia. No parece sencillo, pero es heroico, ¿no? Que en una época en que todavía se asaltaban librerías, ojalá que no se vuelvan a asaltar nunca, pero cuando eso estaba pasando, ustedes las estaban pasando canutas, ¿no? Lola? Porque tú también tienes esa experiencia además muy, muy grave en tu propia librería, la librería Alberti. Claro, yo llegué en el año finales del 79 a la librería Alberti. La librería Alberti había abierto en el año 75, la abrió Enrique Lagunero, y abrieron a finales de octubre del 75. O sea, Franco estaba agonizando en el Pardo, no muy lejos de la librería Alberti, que como sabéis está ahí en Moncloa, ¿no? Ellos abrieron, inmediatamente empezaron a tener amenazas severas.
a los libreros y las libreras que trabajaban dentro de la librería. Me contaba quién fue el encargado de la librería durante bastantes años, que cuando salían de la librería a las 8 de la tarde salían todos juntos, porque no se atrevían a salir sueltos, porque siempre había alguien en Benito Gutiérrez, en la esquina, en Princesa, alguien que les insultaba por el hecho de salir de la librería. Y que luego bajaban, se metían en el metro en la estación de Argüelles, bajaban las escaleras y se pegaban a la pared del metro porque tenían miedo de que les empujaran y se cayeran a los andenes, al andén del metro. Es decir, ellos hicieron su trabajo como libreros fundacionales en la librería Alberti, inaugurando librería, inaugurando fondos, inaugurando libertad o semilibertad, todavía era un intento, y trabajaron en esas condiciones. O sea, la librería Alberti tuvo 5 atentados severos en 5 meses. Hasta el año 76, en mayo del 76, tuvieron ya un tiroteo y tuvieron varios incendios severos. Hay fotografías, unas fotografías que además tú me trajiste en una ocasión, que se iban a tirar a una papelera, ¿no? Donde es muy impresionante porque la librería Alberti tiene una estética muy particular, muy de la época, muy setentera, ¿no? Y nosotros hemos intentado con Santi, con Jaime, ahora con los chicos, con los libreros y las libreras jóvenes ahí, que esa estética se perviva, porque hay un espíritu al que nosotros somos fieles. O sea, como segunda generación, en el caso de Santi, Jaime y yo, que somos la segunda generación de libreros, yo creo que nosotros recogimos un testigo, que era un testigo que tenía que ver con la resistencia, con la libertad, con la democracia, con unos valores que estaban como ya se respiraban en la librería. Enrique Lagunero tuvo que poner unos cristales de seguridad, como si fueran casi de la cámara de seguridad de aquí del Instituto Cervantes, porque una librería no podía tener en ese momento los cristales de los escaparates normales de una panadería o de una mercería. Es decir, una librería se tenía que parapetar detrás de unos cristales de seguridad, ¿no? Entonces, en esas condiciones, la librería Alberti enseguida se convirtió, porque también hay muchos lectores que se acercan a la librería, que conocen la librería desde aquellos primeros años, que me cuentan que ellos estaban en la universidad y que sin redes sociales, sin teléfonos móviles, enseguida se corría la voz de que se había puesto una bomba allí, y entonces la gente dejaba las clases y se iba corriendo, cogía el 62, que entonces creo que era el autobús que iba de la Complutense hasta Moncloa, y iban a ayudar. Es decir, también eran generadores de solidaridad. O sea, eran principios que son muy difíciles de olvidar. Es decir, es algo que por eso es muy importante la herencia, yo creo, es muy importante la transmisión de estos valores. Luis García Montero lo ha dicho antes al principio, ¿no? Son valores que no es que tengamos la obligación, es que están ahí y ojalá podamos seguir manteniendo. Yo creo que sí. Iñaki, los chicos en la librería Alberti, Aldo, El Buscón también, ¿no? Miraguano, Reyes en Naos y Harcha, Nani con Rocío, son una estela de libreros y libreras que han respirado, han mamado en cierto modo esto, ¿no? Y yo creo que ahí nos tenemos que agarrar a eso, ¿no? A esas luces, a esas pequeñas iluminaciones que están todavía en los barrios y en las ciudades de este país, ¿no? Lo que me parece que transmite todo lo que ustedes han estado diciendo es un subrayado total de la expresión, el verso de Joan Margarit. La libertad es una librería, y en aquel momento era, y no sé si ahora también, yo creo que sí, es un instrumento bellísimo de libertad, porque es un sitio donde la gente va a reconocerse en los libros escritos hace siglos o hace años o ayer mismo, y que esos libros son parte de una conversación que ya no se puede parar
Y ustedes, Nani, trabajaron en un tiempo en que sí se quería parar el pensamiento, la cultura, etc. Tú, además, tienes, Nani, una larga experiencia en algo que era, en un tiempo, difícil de entender cómo se estaba haciendo y que luego ustedes, los nuevos libreros que se hicieron cargo de la Feria del Libro, tú con nuestro gran amigo Teo, al que, ¿por qué no le hacemos un aplauso a Teo? Ustedes cambiaron el espíritu, otros lo cambiarían también, el espíritu de lo que es la Feria del Libro, porque yo era editor y a veces yo iba por la Feria del Libro y me ahuyentaban, pero luego vinieron ustedes y nos acogían a los pesados de entonces. Tú has hecho una librería en un lugar que era como un erial, y allí llevaste también, por cierto, igual que Luis Sancho, llevaste a don Emilio. Don Emilio Lledó, que tendría que ser, Emilio Lledó podría ser el patrón de los libreros, ¿no? Sí, joder, ya lo creo. A mí me gustaría que tú contaras cómo fue la vicisitud de un joven que estaba haciendo una librería en un país que no las quería, o que había gente que no las quería. Mira, ¿se oye? Sí. Yo cuando nosotros abrimos la librería, nuestra librería es el producto de una acción colectiva, ¿no? Nosotros veníamos realizando un trabajo de intervención social en el barrio de San Blas y, bueno, en un momento determinado, con 19, 20 años, pues entre las muchas cosas que hacíamos, pues empezamos también a pensar en la librería, en una librería, sobre todo 2 o 3 personas, Maribel, mi mujer, que está por ahí, y Paco Muñido, otra persona más, pues empezamos a darle vueltas y propusimos a la gente abrir una librería. En San Blas no había locales y teníamos algún vínculo con Vicálvaro, y en Vicálvaro encontramos un local del que hicimos todo, poner el suelo, las paredes, todo, la electricidad, todo, era un local pelado. La experiencia nuestra con los autores es ninguna cuando abrimos, porque en Vicálvaro no había autores, yo por lo menos no conocía que hubiera nadie por el barrio que escribiera o que se arrimara por allí. En Vicálvaro no había escuela pública, había abierto una escuela pública el año anterior a abrir nosotros, o sea, no había nada. No había centro de salud, no había ni oficina del ayuntamiento, aunque era ya un municipio, pero dependíamos de Villa de Vallecas un tiempo, otro tiempo de Moratalaz. En Vicálvaro había Guardia Civil, para que veas el pasado rural de Vicálvaro. En Vicálvaro había Guardia Civil. Entonces, bueno, pues con esos mimbres pues hay que lanzarse. Lo que había era un gran empuje de los movimientos vecinales, todos clandestinos. Las asociaciones de vecinos ya sí podían levantar un poco la cabeza. Y luego un fenómeno que sucedió en ciudades como Madrid y también ciudades más populosas, ¿no? Que fue que determinadas parroquias de barrios obreros funcionaron como refugio para los partidos ilegales. Es decir, en Vallecas, con el Pozo del Tío Raimundo, con el Padre Llanos. En San Blas, con la parroquia de Aquilino y el Virgen del Recuerdo. Moratalaz, con Mariano Gamo. Es decir, una serie de parroquias crearon un cultivo en donde nacen prácticamente las asociaciones de vecinos y donde los partidos políticos se reunían, porque la Iglesia era un
paraguas a la hora de poderse reunir, es decir, salvaguardaba un poco todo eso, ¿no? Es decir, este era el panorama que nosotros nos encontramos al llegar, y yo creo que lo que tuvimos fue un gran apoyo vecinal, enseguida, un apoyo de los vecinos, y poco a poco fuimos construyendo lo que ahora es la librería. Y lo que hacíamos nosotros era salir, ir a los colegios según iban abriendo, irnos a Coslada, a los pueblos de los alrededores, a montar exposiciones de libros, a llevar autores. Entonces sí llevábamos autores. Yo he tenido la suerte de que la gente ha sido muy generosa con nosotros, ¿no? Es decir, ya cuando ya hablamos ya de este siglo, y la librería entra en una dinámica de foco permanente de extensión cultural, la verdad es que los editores, los autores han sido muy generosos porque han venido, en cuanto les hemos dicho, han venido a la librería, ¿no? Y eso ha sido muy importante. Tú trajiste a Emilio Lledó a Jarcha. Tú viniste, la primera vez que vino Emilio a Jarcha vino contigo. Y después Emilio ha venido prácticamente todos los años a Jarcha. Y de hecho pues hablamos mucho porque Emilio pasó su niñez en Vicálvaro. Yo he paseado con él y lo llevaba, me ha dicho, mira, ahí en esa casa, donde estaba mi casa, que era esa esquina, ahí me refugiaba yo de pequeño. Y Emilio, cuando viene a la librería, pues la librería pues, se pone hasta las botas y es un hombre pues, muy querido, ¿no? Pero mucha gente viene a la librería y sobre todo mucha gente del barrio, que ahora sí hay gente que escribe y que puede haber hecho sus pinitos, también viene a la librería a presentar los libros. Tenemos una tertulia estable que se viene reuniendo todos los meses desde octubre del año 2003, o sea, 21 años todos los meses reunidos, y eso es un grupo muy numeroso, aquí hay varias personas por aquí de la tertulia, y eso genera un sustrato en el barrio muy hermoso y muy grande. Y luego mucha gente ha venido. De las cosas más emocionantes, aparte de las veces que ha venido Emilio Lledó, recuerdo a Marcos Ana en la librería. Bueno, pues la librería absolutamente reventada, saliendo gente por la calle y Marcos Ana recitando con esa voz suya tan maravillosa. ¿Y su bicicleta? Sí, era fantástico, y su letrita pequeñita y su historia. O sea que nosotros, de alguna manera, somos personas muy agradecidas a los colegas. Antes Lola decía algo muy importante. Nosotros, que no nos conocíamos de nada, enseguida establecimos el contacto de pedirnos ayudas unos a otros, ¿no? Porque realmente nosotros no sabíamos nada del mundo del libro. Lo hemos aprendido juntos, ¿no? Yo, por mi particular manera de ser, enseguida me vinculé al gremio de libreros y desde el año 77 he formado parte, hasta que yo me he jubilado. ¿Te has jubilado? Me he jubilado del gremio. De todo, he formado parte de ese mundo. Y es verdad que esa generación librera, una vez que entramos en la democracia, poco a poco fue cuajándose y en un momento determinado asaltamos los cielos, ¿no? De alguna manera los cielos del gremio, ¿no? Y ahí se produce efectivamente un cambio en las maneras de hacer, claro, y un cambio en la Feria del Libro. La Feria del Libro, yo me acuerdo mucho Yo me acuerdo cuando no era Feria del Libro. Y de tu grupo. Se llamaba Feria del Libro, pero no era Feria del Libro. Tú y de tu grupo casi amenazando con ir. Fuiste a Casa de Vacas a montar. Tu grupo entonces, el grupo Santillana. Todo el grupo Alfaguara, ¿no? Que decía, aquí no podemos hacer nada, nosotros no podemos hacer nada aquí, no se nos quiere. Y nosotros decíamos, espérate, cálmate un poco. Y volvimos bueno, yo creo que... Yo recuerdo, ¿puedo contar una anécdota? Hubo un director de la Feria del Libro que yo llevé a Vargas Llosa a que interviniera y que diera pregón, lo que fuera. Y la verdad es que Mario Vargas Llosa es una de las personas que le pedías algo con respecto a librerías, con respecto a... y estaba siempre disponible, ¿no? Y entonces le dije al personaje, le dije, oye, que ahora tú tienes que presentar a Vargas Llosa. Tienes que decir algo. Y entonces él me dijo, no, dilo tú. Ese era el tenor de aquel... Perdón. Afortunadamente, bueno, sí. Yo creo que... Ahora es otra historia. Yo hice la feria. La primera feria que yo hice como presidente fue la última de Jesús.
al que hay que agradecerle otras cosas, pero efectivamente el modelo que defendía Jesús estaba agotado. Entonces es cuando llega Antonio Albarrán, estamos unos años con Antonio era un gran cambio en la feria. Antonio era un señor del libro, ¿no? Un señor que venía también del mundo de Vallecas y del Pozo. Sí. Y luego la llegada de Teo, que Teo con esos mimbres, Teodoro Sacristán, con esos mimbres que había dejado a Antonio, pues en los 10 años, 11 años que está Teodoro, pues la feria se convierte en otra cosa, ¿no? Es decir, la feria se abre a la sociedad, la feria se abre a la universidad, al mundo académico, y la feria se ordena de otra manera. Es decir, ustedes se dan cuenta que ustedes están contando historia de España. O sea, todo esto se puede decir también de Galicia, de Barcelona, sí, de Andalucía. O sea, las librerías han sido un instrumento vital en la convivencia democrática española. No es extraño que ahora se esté tratando de decir, oye, paremos esto un poquito y quizá debemos pensar cuándo acabó el franquismo. Y el franquismo acabó cuando las librerías, bueno, no sé, a lo mejor no ha acabado, cuando las librerías dejaron de estar en peligro, ¿no? Una librería en peligro es un país en peligro. Luego, ahora te toca a ti, pero luego vayan pensando que les voy a hacer las siguientes preguntas. Una es sobre lo inolvidable, y otro es, para terminar, luego, los grandes libros que ustedes han leído por su cuenta. Y una última cosa, ¿cómo se sintieron ustedes cuando en Frankfurt se dijo que iban a acabar los libros? Eso para después. Pero ahora, Reyes, a mí me gustaría que tú contaras tu experiencia como librera en las épocas de peligro. Bueno, es un poco diferente. Nosotros éramos estudiantes de arquitectura cuando comenzamos. Yo creo me oyen, ¿no? Sí. Sí, ¿tú tienes el chisme? Sí, por eso tengo chisme. Pues ya te digo, éramos estudiantes de arquitectura y pues con muchas inquietudes, había una librería en ese momento de arquitectura muy buena, pero no sé, no llegábamos. Para nosotros en ese momento, que era la típica librería, pues como de mayores, como decíamos en ese momento, queríamos, pues como una librería que realmente al ser de arquitectura uniera pues todos los campos, o sea, todos los campos relacionados con humanidades y con la arquitectura, pues que hubiera filosofía, que hubiera ensayo, aparte de diseño, pintura, tal, no sé qué. Entonces, pues se creó Naos pues con 5 estudiantes de arquitectura, seguíamos estudiando todavía la carrera, nos juntábamos en la librería para hacer proyectos y así empezó Naos. Anécdotas, como decías al principio, ¿qué anécdotas hemos tenido? Pues yo al segundo día de abrir la librería siempre me acordaré que nada más entrar, pues abro la librería, me entra una señora y muy directa me dice, quiero camino. Y entonces me quedo así y digo, le doy en el camino de Delibes. Señorita. Y digo, pero no quiere, no, por favor, de Monseñor Escrivá de Balaguer. Y yo me quedo totalmente mirando y digo, ¿y quién es ese señor? Bueno, fue, no sé, de todo. Me dijo prácticamente, muy educadamente, pero de todo. Y ese fue al segundo día de abrir la librería. O sea, es algo... ¿Fue un bautismo? Sí, total. Aparte, más cerca del micrófono. Ay, sí. Así la gente cree que estás hablando más alto. Pero da igual, porque no se oye nada. Bueno. Luego, a partir de ahí, bueno, pues
la librería siempre ha pasado fundamentalmente, bueno, está creada más que nada por arquitectos, por profesores, fundamentalmente por estudiantes, que eran los que más asistían, porque era una librería muy diferente, ya te digo. Nosotros también tuvimos nuestros problemas en un momento determinado, porque poníamos música vasca y poníamos a Miquel Laboa, y entonces... Precioso. Pero, y bueno, pues dentro de nuestros amigos y tal, había muchos vascos que dejaban en la puerta de la librería el coche y tal, y se veía pues que había mucho movimiento vasco en la librería. Y entonces, pues bueno, tuvimos 2 o 3 pintadas de vascos fuera, de que sois etarras, de no sé qué, y todos como dentro asustados diciendo, ¿qué está pasando? O sea, ¿esto de qué va? Por eso, bueno, son anécdotas de estas que en su día, con 22, 23 años que teníamos, pues bueno, después además de participar en manifestaciones, en cantidad de historias y tal, decíamos, bueno, que también nos va a suceder a todos nosotros, o sea, ¿qué tenemos que hacer para todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y luego pues muchas anécdotas fundamentalmente de amigos, de clientes y tal, pero para mí yo hay 2 personas a los que uno adoré porque le quería muchísimo y el otro sigue estando, que uno era Francisco Saidioiza, que bueno, magnífico arquitecto, yo le quería francamente muchísimo, que sabía que me encantaba viajar, me sigue gustando viajar. Entonces, cada vez que viajaba, ¿dónde vas a ir ahora? Y tal, pues no, me voy a Londres. Si no te importa, me traes esta postal del Museo Británico y tal, no sé qué. Y estos libros, entonces me daba una lista de libros que necesitaba y tal, porque yo es que ya sabes que sigo estudiando la forma de hablar de él, tal, no sé qué, todo lo referente a la puerta, al hueco. Entonces, era tal el entusiasmo que siempre... Pues no, pues eso con el que me hablaba, que además había sido mi profesor, que era como mi ídolo, o sea, y que me pidiera, pues eso, pues entonces yo le mandaba cartas y le mandaba las postales y le cogía sus libros y tal, y bueno, era luego un agradecimiento que era un placer, Y la segunda persona a la que adoro y bueno, pues es Eduardo Mangada, que también urbanista y arquitecto, que fue el que hizo en un momento determinado el Plan General de Madrid, que todo el mundo se metió mucho con él porque hizo un plan, bueno, muy especial en donde pues no se cabía tanta gente y se dio cuenta de que, bueno, había sido un pequeño fallo, pero un pequeño solo. Y siempre porque nos dijo que la librería para él era como, que lo pongo en el era como un prado verde, con esas mesas llenas de libros, donde solamente se respiraba nada más que frescor, tranquilidad, que nadie le molestaba. Era una cosa que no solamente él, sino muchos arquitectos muy conocidos, Rafael Moneo, Eduardo Souto, mucha gente, siempre nos ha agradecido que nadie les molestara, que no fuera nadie como, señor tal, no sé qué, que te hace, tal, o sea, sino como les dejábamos muy tranquilos a todos ellos. Y bueno, pues siempre al final han tenido muchísimo cariño. Cuando celebramos nuestros 25 años, hubo un lleno total de todos nuestros amigos, de todos los arquitectos, profesores, toda la gente que en un momento determinado, estudiantes, vecinos, con los que siempre dijimos, con todos ellos hemos hecho naos. Y bueno, pues ahí seguimos. Sigue mi sobrina. Yo le agradezco muchísimo a mi gran amiga Concha Amigo, que conmigo estuvo pues casi 40 años codirigiendo conmigo la librería y ahí están, siguen existiendo. Yo estaba pensando en una cosa, bueno, estaba pensando en lo que ibas diciendo, ¿no? Pero como la otra parte. A mí me parece, y no sé, ustedes saben más, que las personas que van a las librerías suelen ser muy educadas. Son gente que da gusto verlas pedir e incluso sugerir. Nunca he oído un grito en una librería.
¿Tú lo has oído? A lo mejor, ¿no? Alguna vez. Bueno, la señora esa, ¿no? Sí. Hombre, porque también tú negarle el pan y la sal de la señora. A mí me gustaría que los más veteranos hablaran del día en que en la feria de Frankfurt se dijo que muy probablemente no, dijeron el año en que iba a pasar. Dejarían de haber librerías. 2018, no, 2018 era. Sí, el 18. 2018. Y a mí me dijo, perdona que cuente una anécdota personal, Eugenio Scalfari, le dije, unos alemanes están diciendo que se va a acabar el periódico de papel, el libro de papel, y me dijo él, ¿y dicen a qué hora? ¿Cómo reaccionaste tú, Luis? Hombre, yo la verdad es que no me enteré mucho, pero vamos, quiero decir, vamos, a mí siempre me ha gustado leer en papel, no tengo ningún artilugio para leer, nada más que el papel, que es un artilugio perfecto. Y la mayoría de la gente que conozco pues lee en papel. A mí lo que tú dices de que dijeron en Frankfurt que iba a acabar el libro, le dije a un amigo, sí, y el mundo también. Acabará todo una vez, probablemente. Pero yo creo que se va a acabar el mundo antes que el libro. A ver tú, el otro veterano. Fue 2010 cuando empezaron, luego han ido retrasando la edad. No, conforme... se dijo en 1996, sí. Se dijo en Frankfurt que en la fecha que ustedes han dicho, aunque hay otras, se acababa el libro de papel. El libro de papel. Sí. Aquí había una persona que no voy a nombrar, evidentemente, porque vivía de eso, de profetizar cosas que luego no se cumplían y entonces le alargaba unos años más y alargaba unos años más. Entonces, bueno, esto era una broma en la que no creíamos, evidentemente, ¿no? Pero, evidentemente, se te mete un poco en el sector, se produce un cierto nerviosismo, ¿no?, ante ese tipo de cosas. Pero que yo creo que enseguida quedó visto para sentencia. Es decir, el libro en papel ha resistido bien. Tú y después el más joven. Quiero que me hable... Un momento, no me acuerdo, pero vamos, un momento, no sé ni fecha ni nada, en que parecía que todo el mundo iba a leer en iPhone, todavía no existía Internet, en iPhone, o sea, hasta tal punto que creo recordar, y si no, tú me certificarás, Nani, en que se hizo una reunión para que las librerías vendiéramos libros electrónicos. Y muchos nos negamos a vender libros electrónicos, pero parecía que todo iba a ser libros electrónicos. Y luego parece que la venta de libros en papel triplica, cuatriplica o multiplica por lo que sea a los libros electrónicos. O sea que esas son profecías que se hacen de los que venden los libros electrónicos. Aldo, ¿cuál es el porvenir del libro? El porvenir del libro, pues, hombre, no lo tengo la bola mágica, pero yo lo que sí puedo decir es que yo empecé a trabajar en la editorial Machado hace 32 años. Y ya entonces decían que el futuro estaba en digital. O sea, me decían, bueno, tú has entrado a trabajar aquí, puedes aprender lo que quieras, pero esto no te vas a dedicar a esto toda tu vida. Porque enseguida van a venir los digitales, los e-books, los e-readers. Y lo único que hemos considerado es que yo hace muchos años que no veo un anuncio de e-readers. E-readers es el aparato donde se ponen los e-books. Y eso es muy significativo, porque si fuera tan interesante como negocio, pues estarían haciendo uno detrás de otro. Pepa, ¿cuál es el porvenir? Yo creo que el libro no va a desaparecer, ni mucho menos. Tendremos más o menos cacharros, porque nuestra vida ahora está trufada de cacharros. El móvil se ha convertido en algo indispensable. Las pantallas, las tablets y demás. Pero yo creo que el libro en papel es tan satisfactorio, además, el contacto, las páginas, el tocarlo. No sé, yo pienso que el libro en papel tiene futuro. O sea, creo que es el invento perfecto
además. Lola, ¿qué tendría que hacer un gobierno decente con relación a los libros para que no peligrara no solo el libro, sino la lectura? Claro, ay, sí, no, ni mía tampoco, ¿no? Es la lectura, claro, es la lectura lo que hay que preservar. Es la lectura, básicamente, ¿no? Y los gobiernos tienen que luchar para que los niños lean en los colegios, se lean en las casas, los niños vayan a las librerías y convivan con los libros. Esa es la labor fundamental, ¿no? Y esa es la importancia que Ahora tiene. viene la tarea de decir cuáles han sido los libros de cada uno. El libro. Empieza tú. Pues hombre, a mí uno de los libros que más me ha gustado y que no sé, se ha seguido recomendando en la librería, yo creo que se han acabado algunas ediciones. Es un libro pequeñito, que es una auténtica delicia, es El elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki. Dilo otra vez porque se oyó mal. Que es un libro que hemos recomendado y que hemos acabado, yo creo, ediciones en ciruela, de El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. Un libro con referencia más que nada a lo que es la librería y lo que es arquitectura y lo que es la intimidad. No vayas a decir el mismo. Mira, un libro para mí muy importante y que seguimos recomendando mucho es El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Y particularmente a mí hay dos autores que El mundo de ayer, de Stefan Zweig. de Stefan Lo Zweig. bien que lo había dicho él. Y luego, a mí me han acompañado siempre desde que abrí la librería, y desde antes seguramente, dos autores que me han dejado una impronta, que son León Felipe, como poeta, y Bertolt Brecht. Los dos. Son a dos autores a los que vuelvo muy frecuentemente. Lola Larumbe. Doral. Pues yo diría dos libros y dos autores muy importantes. Para mí, para la librería, hablábamos antes de la enseñanza, de cómo nos habíamos enseñado unos a otros para el aprendizaje de la vida, sobre todo, ¿no? Que son José Luis San Pedro y diría El río de la vida, ¿no? El río que nos lleva, por decir uno, pero ese sería el libro. Y otro libro que diría sería Joana, de Joan Margarit, por lo mismo, porque son libros que llevan una vida dentro y una vida llena de enseñanza y sobre todo de amistad, de una gran amistad. Y son muy importantes para mí, son muy importantes para la librería y sobre todo para los lectores, ¿no? Y es un personaje que nos ayudó a saber que la libertad es una librería. Pepa. A ver, a mí hay un autor que fue, pues cuando iniciamos la librería, empecé a leer y que me impactó muchísimo y luego he seguido leyéndole, Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa, una novela maravillosa. Y yo creo que y luego hay un poeta al que yo adoro, es Pepe Hierro, el poeta en Nueva York. Me parece una maravilla de libro que también me ha acompañado mucho tiempo. Aldo. Pues yo cuando era pequeño lo que más me gustaba era leer cualquier relato de Roald Dahl, que era para mí un genio. Lo que pasa es que me leí todos y luego me puse a leer los siguientes libros que venían en la estantería de mis padres. Lo que no sabía es que, claro, era El gran cambiazo, Mi tío Oswald, y yo estaba leyendo eso y decía, pero esto no es Roald Dahl, me lo han cambiado. Y ahí es donde, bueno, pues me di cuenta que había otro tipo de lecturas, ¿no? Pero vamos, si tengo que decir un libro solo actualmente, pues no tengo un libro así, pero quizá te diría que uno de los que más me han gustado últimamente es Vida y Destino.
Luis, la misma pregunta para ti. Pues la verdad es que me pones en un problema, un problema grave. Ferlosio. Porque no me acuerdo mucho de los libros, pero me ha quitado algo uno, porque era que ya me ha hecho polvo, claro. Pero bueno, pues que a mí me hayan gustado, que no quiere decir que sean los que recomiende, que a mí me hayan gustado especialmente y que haya leído más de una vez, ha sido El Maestro y Margarita, y otro que son las memorias de Víctor Kempler, los diarios, que se titula Y daré cuenta hasta el final, que es un libro sobre un judío casado con una alemana en el sitio este que bombardearon, bueno, que cuenta todo lo que le van reduciendo los nazis, y ahí realmente es donde ves, no tanto en los campos de concentración, sino ahí en la vida diaria de este buen señor, lo que es realmente el fascismo. O sea, que no les dejan tener canarios, que no les dejan tener flores, que tienen que ir andando por un lado los lunes, que tienen que ir andando por otro lado los martes, que no pueden comer en donde comían. Ahí es donde se ve la esencia del autoritarismo, o sea, el racismo, y de la capacidad de hacer sufrir a la gente porque les da la gana, nada más. ¿Y cuál es el libro inolvidable para Luis García Montero? ¿Tú vas a cerrar? No, porque hay otra cosa después para cerrar. Pues después cierra y después ya doy yo la gracia. No, pero tú tienes que decir ahora qué libro. La secuencia es esta. Un libro estupendo me parece Egos revueltos de Juan Cruz. Ya la jodimos. Ya la jodimos. Pues fíjate. Yo, si tuviera que elegir un libro, yo elegiría un nombre, Almudena Grandes. Lola, esta pregunta tú la vas a responder al final, no ahora. Sí. Y es lo inolvidable, Luis, de todo lo que has hecho en tu vida de librero. Pues es casi todo es olvidable. pero hay dos cosas que son inolvidables en mi época de librero. Una es en el año 80, más o menos, si no me equivoco, hicimos una exposición magnífica que se llamaba La cultura en el franquismo. Se hizo en lo que ahora es el Nicolás Salmerón, que antes fue durante un tiempo un centro autogestionado por el barrio. En la cultura del franquismo, el cartel lo hizo Crónica y estaba en un lado Franco, en otro lado estaba José Antonio y en medio el rey de Bastos. Eso era, y ahí fueron a dar, dieron conferencias Vandrés, Juana Doña y alguno más, no me acuerdo. Pero luego en la librería teníamos una exposición sobre cacharritos de Falange, de Franco, de canciones y demás, que era buenísima, pero buenísima. Y yo de eso realmente me siento orgulloso de haber hecho esa exposición. Incluso tuvimos algún problema. Y luego otra cosa que para mí es inolvidable y que me marcó la vida es conocer a un señor que se llamaba Juan Blanco. Juan Blanco era un filósofo alrededor del cual se juntó bastante gente del barrio y los que no eran del barrio, que daba clases de filosofía y talleres de filosofía. Y era un personaje excelente y fue el que hizo que nosotros nos especializásemos en filosofía. Era un personaje magnífico, que era además un sabio, por decirlo de algún modo, y
y que para mí me cambió radicalmente. Bueno, yo estaba estudiando económicas y cambié de económicas a estudiar filosofía, así directamente. Pero ese es un personaje inolvidable para mí, vamos. Aldo. ¿Qué es lo inolvidable? Pues tendría que pensar mucho más tiempo, porque no... Bueno, pues piénsalo y viene Pepa. Venga. Lo tiene más en la punta de la lengua. Muchas cosas, pero sobre todo, fíjate, los clientes, la relación que se establece con determinadas personas, ¿no? Algunos conocidos, otros no conocidos, pero hablamos antes de Carmen Martín Gaite, ¿no? Yo recuerdo que eso para mí fue inolvidable la primera vez que apareció por la librería, porque ella vivía muy cerca y nosotros acabábamos de abrir. Y vino con su gorrita y como era ella, ¿no? Eso fue uno de los momentos inolvidables. Luego, pues, no sé, algunos autores que hemos conocido en la feria, Marcos Ana, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo. En la librería, Almudena, cuando estuvo en la librería, o Luz Landero también, otra de esas personas. Esos son... Y luego tantos clientes que, bueno, puedo decir, pues, Juan Antonio, perfecto, don Antonio Cabezas, no sé, tantos y tantos que no son reconocibles, quiero decir, o sea, son amigos, ¿no? Eso es lo los nombres propios de las librerías. Eso es, ¿no? Nani. Pues mira, inolvidables pues muchos momentos, ¿no? Es decir, desde luego la presencia de cantidad de autores en la librería son momentos muy inolvidables. Pero hay algo del que estamos muy agradecidos. Cuando hace 5 años, tal que un día como hoy, entramos en el confinamiento, a la semana de estar confinados hubo un movimiento vecinal de clientes de la librería, 262 clientes de la librería, en el plazo de 15 días, nos libraron de pedir un crédito al banco. Anticiparon compras para que cuando la librería abriera, poderlo consumir. Eso es algo que me pone así. 262 personas nos pusieron encima de la mesa, en el banco. ¿Con esos nombres en la librería? Bueno, están en nuestros corazones y están permanentemente. Ese que quizás sea el momento en el que nos dimos cuenta de que la librería era de todos, ¿no? Es decir, que... ¿Reyes? Pues a mí me pasa un poco lo mismo que a Pepa y que a Nani. O sea, los amigos que he hecho en la librería, que he hecho muy, muy buenos amigos. También en la pandemia nos ayudaron, hicimos unos bonos y nos ayudó mucha gente, porque francamente yo creo que el 80 o 90% de las librerías no lo estaban pasando bien, clarísimamente, y nos ayudó mucha gente a decir, no, os tiene que seguir adelante. Y luego, fundamentalmente lo primero que te digo, o sea, los amigos, los clientes, los profesores, se daban clases en la librería, o sea, de repente aparecían muchísimos estudiantes y de repente ver la librería llena de estudiantes, que era como habíamos empezado nosotros en la librería, que éramos esos 5 estudiantes más unos cuantos amigos que nos ayudaban también todos estudiantes de arquitectura. O sea, de repente que aparecieran con los profesores y que allí se dieran clases, que se impartiera, que les dijeran y que les enseñaran, hay que leer libros, hay que verlos, hay que memorizar. No os olvidéis, olvidaros de tantas pantallas que no vais a saber memorizar. Mirar realmente lo que es una escala, mirar, o sea, realmente mamar lo que hay aquí. O sea, aquí hay 25.000 libros que son una biblioteca fantástica, con personas que os van a abrir todo el campo de esta librería y que tienen muchas ganas de enseñar. Y entonces, para mí, eso siempre ha sido lo más gratificante. Lola, antes de que el presidente de esta entidad cierre el acto, tú, que eres la que está celebrando
los 50 años, ¿qué es lo inolvidable para ti, aparte de tu hijo? Es difícil, porque son 50 años que puede parecernos mucho a nosotros, a los que estamos ahí dentro de la librería, ¿no? Pensamos hacia atrás y vemos, pues eso, tantos autores, tantos amigos, tantas alegrías, tantas tristezas también, porque también hay momentos tristes y de soledad, ¿no? Los libreros también tendemos hacia sentirnos a veces como aislados en el tiempo, porque en cierto modo pues son islas, ¿no? Son cápsulas, son pompas de jabón flotantes, ¿no? Pero sin embargo lo inolvidable es pensar que formamos parte de una historia que, como tú has dicho, Juan, es la historia de este país, que son 50 años de democracia, o prácticamente, ¿no? Porque es verdad que entre el 75 y el 77 todavía la democracia no se la creía mucha gente, ¿no? Pero lo inolvidable es eso, o sea, estas historias reunidas donde el espíritu luchó contra la maldad, contra los malos, ¿no? Ganaron los buenos, ¿no? Y a la vez la fragilidad de las librerías, porque son entes frágiles, ahora estamos aquí, contamos nuestra historia, pero a la vez son entes frágiles, y la fragilidad de la democracia y de la palabra libertad, ¿no? La forma tan burda cómo se está utilizando ahora mismo esa libertad, ¿no? Entonces, por eso, cuando Luis me dijo, venga, vamos a celebrar el cumpleaños de la Alberti aquí, vamos a empezar, porque este es un año 25 donde el 75 pasaron muchas cosas y en el 25 también, ¿no? Pensé, apoyándome en el verso de Joan Margarit, que leía siempre que venía a la librería Alberti, siempre cerraba con el poema de la libertad es una librería, ¿no? Era como, aquí está, ¿no? El gran regalo. Entonces, pues eso es lo inolvidable. Lo inolvidable es una conquista de todos, y que hoy estamos aquí celebrando la vida de las librerías, la vida de la lectura, la amistad que generan los libros, sobre todo porque los libros son vehículos de amistad, ¿no? Y todos lo hemos contado, todos lo cuentan. Entonces eso es lo inolvidable. Y luego una cosa que dijo Iñaki el otro día, que lo escribió, porque ya que has dicho Iñaki es el futuro, es Ana. Ya escribió una cosa, él, que dijo, abrir la puerta cada mañana es un regalo que roza el milagro. Ya está. Ahí lo dejamos. Tiene la palabra Luis García Montero. Pues es verdad, abrir la puerta cada mañana y afirmar la cultura como la mejor forma de resistencia. La verdad es que es una alegría poder compartir recuerdos, ilusiones y poder reivindicar la importancia de las librerías y la importancia de las librerías en Madrid y en el proceso de la democracia española. Para acabar, yo también voy a contar una anécdota. Un día me llama mi amigo Enrique Morente, oye, vamos a cenar, que tengo que comentarte unas cosas. Digo, pues mira, es que yo he quedado en ir a firmar un libro, creo que en la librería Visor, con Marcos Ana, porque es la Feria del Libro. ¿Por qué no vienes a recogerme allí cuando acabe, que acabamos a esta hora, y ya nos vamos a cenar? Y estamos allí firmando con Marcos Ana, que yo iba con él bastante a la casa de Teodulfo Lagunero, porque era muy amigo de Teodulfo. Y entre otras cosas, Teodulfo Lagunero le compraba a Rafael cuadros para ayudarlo a vivir, a su economía, cuando estaba en el exilio en Roma. Pues llegó Enrique a recogerme y Enrique saludó muy agradable a Marcos
Y Marcos dijo, no, no, si nosotros nos conocemos de hace tiempo y tal. Bueno, nos despedimos y le digo, Enrique, ¿conoces a Marcos? Y dice, sí, si yo estaba empezando con, si yo tuviera una estrella, y me invitó Marcos Sana, que entonces estaba en París llevando la Casa del Pueblo de París para que yo cantara, todavía en el franquismo. Y yo llevé de guitarrista a Manzanita, y llegamos de España a la Casa del Pueblo de París, Manzanita y yo, y de pronto, pues vimos que había grandes cartelones y estaba Dolores Ibárruri, Lenin, Carlos Marx, y me pregunta Manzanita, ¿y quién son estos? ¿Quién son estos? Y yo digo, como yo le diga quiénes son, este se asusta, dice que no me toca la guitarra, le da miedo de volver a España y se me va. Y entonces yo le dije a Manzanita, estos, unos cantadores muy conocidos en París. Y allí tocó la guitarra Manzanita en la Casa del Pueblo con Marcos Sana, con unos cantadores muy conocidos en París. Recuerdo esta anécdota porque de verdad ha sido un lujo. Cuando Aldo nació, España era la reserva espiritual de Occidente. Y gracias a algunos de estos cantadores y cantadoras que hemos tenido aquí, hoy, aunque nos quedan muchas cosas por hacer, España creo que es una vanguardia en la defensa de la democracia en Europa y en el mundo. De manera que muchísimas gracias a ellas y a ellos.